Se trata de un Audi 80 B1. O sea, es la primera versión de Audi 80 que se fabricó. Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por nuevamente hacerte presente para que todos los fierreros disfruten de otro de tus autos. Y en este caso, ¿qué nos has traído por aquí? Bueno, buenas tardes y gracias a ti por también darme la oportunidad de enseñar este cacharrete, que se trata de un Audi 80 B1, o sea, es la primera versión de Audi 80 que se fabricó y es del 78. Bien, le vamos a contar a la gente, a los fierreros que están del otro lado, que llevamos bastante tiempo tratando de hacer este video, pero hubo que hacerlo en medio de emergencia porque se va de la familia, parece ser. Sí, parece ser que nos abandona este muchacho. La verdad es que, bueno, por circunstancias está fuera de mis posibilidades tener tanto clásico y mantenerlo adecuadamente y tal. Y había que quitar uno y bueno, pues este ha sido el elegido y parece que vienen a por él nada, en unos poquitos días y se me va. Por eso hubo que hacer todo un poco a las prisas. Fernando, contame un poquito más las características de este auto. Ya habíamos comentado otras veces que no es muy común este Audi aquí en España, al menos no hay tantos. Sí, la verdad es que es muy escaso en España. Como decía antes, es año 78. En el año 78 el grupo Volkswagen no importaba a España, bueno, fruto Claro, de aranceles. Había problemas para la importación por el tema de sustitución de importaciones que tenía el gobierno, Eso ¿no? es. Había aranceles a todo el producto que no era nacional y el grupo Volkswagen todavía ni tenía fábricas ni tenía acuerdos con España. Y entonces este modelo no se vendió en España. En Portugal se puede encontrar, en Francia, de donde viene este coche, se puede encontrar sin problema, pero aquí en España podría contar quizá con los dedos de una mano los que hay rodando por las carreteras. En el verano de 1972, el ingeniero jefe de Audi, Ludwig Krauss, presentó el Audi 80, que continuaba la política de modelos iniciada con el Audi 100. Este automóvil incorporaba un motor tetracilíndrico con árbol de levas a la cabeza, que posteriormente adoptó también el grupo Volkswagen, para llevar a convertirse finalmente en el motor con mayor volumen de producción de la marca Volkswagen. Desde su inicio en producción en un periodo de 6 años, en su primera etapa, el Audi fabricaría y vendió más de 1 millón de ejemplares de este modelo. Bien, ¿sabes? No sé si los kilómetros son reales, un poco motor, contanos un poco las prestaciones del auto. Sí, bueno, pues se trata de un muy honesto 1300, 8 válvulas, tiene 60 caballos. Podría parecer que es muy pequeñito el motor para el coche que es, pero la verdad es que rinde muy bien, se muestra muy elástico y el peso del coche es muy contenido.
Kilómetros tiene ahora mismo aproximadamente unos 156.000 más o menos, que no es mucho para O sea tantos que años. para los años que tiene está prácticamente nuevo el auto. Sí, está muy bien. Y lo más importante de este coche es que se compró a su dueño original. Tengo toda la documentación del coche, informes de mantenimiento, facturas de reparaciones. El dueño, me has dicho que lo había comprado en Francia. El dueño era montador de teléfono, era español, pero se fue a Francia a trabajar, lo compró allí, en París, en 1978. Tengo su factura de compra e incluso en la hoja de pedido. La factura de compra del concesionario París. Sí, correcto, con el sello del concesionario de París. Para los fierreros que les gustan todos estos detalles, ¿qué tal ese detalle? Y este hombre, cuando jubiló, pues se vino a España, a Castellón concretamente, y de él viene. Perfecto. En su época entiendo que era un coche familiar, ¿no? Que era un coche que se utilizaba para el tema de familia, para viajes, en fin. No entiendo luego de este vino el 100, ¿no? Que ya es un coche un poco más grande, porque los Audi sí estamos acostumbrados de familias un poco más grandes. Este es el pequeñajo, digamos, de la familia. Sí, incluso hubo otro todavía más pequeño que este, que era el 60, que se vendió todavía muchísimo menos. Coetáneo a este, en la misma gama de Audi, tenían el 100, había un 100 y un 100 Coupé, y posteriormente, un poquito más tarde, se empezó a producir el 200, pero eso ya fue años un poquito más tarde. Creo que eso, si hablamos a la distinta gente, a los distintos fierreros, más que todo siempre comento fuera de Europa, sí es más conocido el 100 y el 200, incluso estuvieron también en competición, pero este, la verdad que es poco conocido. Como existieron distintas versiones a lo largo del tiempo, también distintos tipos de motores, entre ellos de gasolina con inyección de combustible y con carburador y diésel. El Audi 80 es un automóvil de turismo de segmento D producido por el fabricante alemán Audi desde 1972 hasta 1996. Inicialmente compartía similitudes con el Volkswagen Passat y estaba disponible con carrocería sedán y familiar. También con el transcurso del tiempo contó con versiones con carrocerías más deportivas, como un coupé, un descapotable, que compartían la misma plataforma y muchas piezas similares. Se vendió menos, y quizá el producto estrella o el producto que más se vendió fue el 100. Y luego pues por debajo estaba este 80 y por encima ese 200, que ya digo que se produjo posteriormente, que ya era la gama top, lo que hoy en día sería una 8, el 100 sería una 6 y este sería una 4. Pero aún así, en la gama actual, digamos que se vende más el A4 que cualquier otro de otra gama, pero por aquel entonces se vendía más el 100. Este se produjo menos, hay menos, de hecho, aquí en España igual, el 100 C1, que se llamaba por aquel entonces, sí que es verdad que no se encuentra, pero en otros países es más fácil encontrar un 100 que un 80. Bueno, le preguntaremos allí a los fierreros que nos dejen en los comentarios, más que todo aquí en España, si conocen a este coche, tienen alguna idea, han visto alguno, ¿no? Pues siempre a veces hay familias como en esa época que se iban a trabajar afuera y a veces se venían con el coche, ¿no? Ya nos ha pasado y nos han comentado muchas de esas historias. Sí, la verdad es que España en los años 70 era pues una población muy inmigrante, iban a Europa a trabajar porque bueno, pues aquí en España las cosas estaban un poco complicadas y había mucha gente pues que vivía en Alemania, Francia, Suiza y etcétera, y luego pues esos coches venían aquí a España y fruto de eso tenemos hoy en día algunas maravillas por ahí rodando. En Europa, el Audi 80 fue el modelo estándar, mientras que después de un lavado de cara en 1984, aparecería una nueva versión alta gama denominado Audi 90, que fue lanzado con muchas más opciones. En América del Norte, el 80 se vendió con el nombre de Audi Fox y desde 1978 en adelante con el nombre de Audi 4000. Y el Audi 90 era una versión de alta gama del 80 sedán. Fernando, estamos culminando
terminando ya el video, nos está incluso llevando la luz porque Sí, se nos ha hecho un poco tarde el día. Pero bueno, aquí vamos para que la gente vea un poco el interior del auto y nos cuente un poquito qué es el instrumental que tiene. Al parecer que ya lo tenemos también captado. ¿Qué es lo que lleva? Bueno, realmente es un coche muy básico, no tenemos cuentas revoluciones de origen, tenemos uno que se le puso, bueno, es de época, un cuenta revoluciones externo que no es suyo de origen, no tenemos aire acondicionado, no tenemos elevaluna, ni cierre, ni dirección asistida, no tenemos nada, conducción pura y dura, pero es un coche muy agradable de conducir, una dirección muy suave, muy ligera de llevar a pesar de no ser asistida, un entorno muy agradable, muy limpio, con mucho espacio. Mucho espacio, sí, la verdad que sí, las piernas van bastante estiradas. Y lo que es allí el instrumental, velocímetro, reloj de la temperatura del refrigerante y combustible. Nada más. Aquí tenemos calefacción, los controles de calefacción. Aireación, una toma de mechero de 12 voltios, la radio y más nada. Sí que es cierto que llama mucho la atención un coche de la época, un coche del 78, por ejemplo, el starter, un motor de gasolina, el aire, es automático. También llama mucho la atención que para la época era primicia que el coche entero va con solo una llave. La llave para las puertas y la llave del contacto es la misma llave, perdón. Claro, porque antes siempre tenían dos o tres llaves. En este caso, el contacto va con la misma llave que las puertas y eso es algo muy llamativo. Y bueno, poco más. Le ha agregado una radio clásica, sí, que llevan todos los clásicos. Y bueno, la capacidad y la comodidad atrás también es muy buena para la ubicación detrás y todo detrás se va muy bien. Así que bueno, cuando están viendo, vamos por una pequeña carreterita como siempre para que la gente fierrera que le gusta llevar estos coches, ¿no? Los disfruten un poquito. Un poquito de... Y como lo dijimos antes, en los comentarios aquí debajo, quienes haya visto este coche o tengan recuerdo, algún familiar, algún conocido que haya tenido uno, que nos dejen aquí sus comentarios, sobre todo porque no hay muchos de estos aquí en España, y fuera de España creo que también muy pocos, ¿no? En otros continentes seguramente. Sí, Alemania, Francia, sí, esos países, sobre todo en Europa del Este, en los países de Europa del Este también se ven varios, porque estoy en varios grupos de Facebook de este modelo en concreto, y casi todos pues te lo mandan Lituania, Bulgaria, ese tipo de países del este es donde más abunda. Bueno, muy bien. Vamos a ver entonces las repercusiones que tiene. Si hay tan poquitos aquí, seguramente los usuarios que haya van a estar orgullosos también de ver el video. Te reitero, muchísimas gracias. Ha sido todo bastante rápido porque el amigo dentro de pocos días se va, así que probablemente se vaya, todavía no lo sabemos exactamente, así que bueno, por la duda había que dejarlo registrado y inmortalizado. Así que gracias, Fernando. Nada, de nuevo gracias a ti. Te convocamos ya para la próxima vez, seguramente. Tenemos allí un coche de un amigo que no quiere aparecer en cámara, que igual lo probamos juntos. Así que ya te convocaré. Tenemos un clásico por ahí que tú no te gusta tanto. Bueno, creo que... a mí lo vamos a hacer, Bueno, muchas gracias, saludos a todos los fierreros y aquí en los comentarios por favor nos dejan lo que opinan del auto y si lo han conocido, lo han tenido algún familiar, algún conocido, algún amigo, nos dejan aquí sus comentarios. Muchas gracias, Fernando. Gracias a ti, a vosotros. Bueno, así que le vamos a dar la despedida con honores, dejándolo acá registrado. Lo vamos a estar mostrando más en detalle para que la gente lo disfrute y lo recuerde quienes conocían este coche, que nos puedan dejar algunos comentarios. Fernando, muchísimas gracias como siempre predispuesto. Agradecerte también por tu amistad y tu predisposición para hacer todas estas cosas que a veces tienen algunas percance en estas máquinas, como se iba a grabar esta mañana pero no pudimos por algún detallito y bueno, pero hoy estamos aquí, vamos a dejarlo inmortalizado y que se vaya tranquilo, que te quede el buen recuerdo. Sí, hombre, la verdad es que lo voy a recordar con mucho cariño porque la verdad es que el coche
llama la atención por lo raro que es, la gente pregunta porque no lo ha visto nunca, no sabe qué modelo es, o hay mucha gente aficionada a Audi aquí en España, bueno, al grupo BAG en general, ya lo hemos comentado muchas veces, que aquí el producto alemán se le quiere mucho, y hay mucho aficionado a Audi que no conoce esto, que es el origen del Audi que tiene él, y lo guardo con cariño porque la gente se acerca, pregunta y se interesa por él. Bueno, le vamos a dar una despedida con honores, así que vamos a tratar de hacer las tomas que faltan y bueno, espero que quede un buen final para y un buen recuerdo. Muy bien, muchas gracias por dejarme enseñarlo. A ti, Fernando, como siempre.